El próximo 6 de noviembre, además de llevarse a cabo las elecciones, también se hará la consulta al pueblo sobre el estatus colonial de la isla. Para hablarnos más sobre el tema, recibimos a Pablo Hernández, coordinador del voto ausente del Partido Popular Democrático. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a ti, buenas noches a todos los televidentes. ¿Somos o no somos una colonia? A mi juicio no lo somos. Yo creo que Puerto Rico entró en una relación especial con los Estados Unidos mediante un pacto en 1952. Así lo reconoció las Naciones Unidas en la resolución 748 de 1953. Y luego con posterioridad hemos reafirmado ese pacto mediante un proceso justo de procesos, porque han sido más de uno justos de autodeterminación, en el que todas las opciones han estado debidamente representadas, según el derecho internacional que exige que para que un proceso sea justo, tienen que haber opciones de estadidad, libre asociación, independencia o cualquier otra escogida libremente por el pueblo, que en nuestro caso es el Estado Libre Asociado. ¿Y si esto no es una colonia, cómo se llama? Estado Libre Asociado. Así lo dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al decir que pertenecemos a... Eso lo pero dijo, no somos parte de... Eso lo dijo en referencia a los casos, durante los casos insulares luego de la invasión. Esto lo dijeron con posterioridad a la inauguración de Lela. Uno de esos casos es en 1974, el de Calero Toledo versus Pearson Jack Company, el que dice que el Congreso le ofreció a Puerto Rico un pacto y que el pueblo de Puerto Rico aceptó ese pacto. En cuanto a la definición de Lela y hacia dónde debes dirigirse, ¿hacia dónde vamos? ¿Tenemos capacidad de crecimiento o somos un bonsái, como decía don Sergio Peñacló? ¿Cuándo lo dijo? Porque tú sabes que él perteneció a muchos partidos muchas veces. Don Sergio Peñacló, yo lo he escuchado toda la vida, entre sus muchos estribillos, decir que Lela es un bonsái y que no tiene capacidad de crecer. El Lela tiene capacidad de crecimiento. De hecho, un error de ese video es que indica que durante los primeros 20 años de Lela no se hicieron esfuerzos por mejorarlo, y eso es falso. Tan cercano como en 1953, a solo meses de inaugurarse, se inició un proceso en el Congreso que se abortó porque ya había ganado un republicano y no entendían que el ambiente era el más adecuado. Luego en el 59 se presenta el proyecto Fernández-Murray, luego en el 61 creo que se presenta la Espinal, en el 64 se convoca una comisión de estatus que en el 66 recomienda la celebración de un plebiscito, en el 67 se celebra el plebiscito. El ELA recibe un mandato de desarrollo con el 60% de los votos emitidos, pero como gana el Partido Nuevo Progresista en el 68, no se puede llevar a cabo ese proceso, que se atrasa hasta el 73, cuando Hernández Colón convoca un comité ad hoc para mejorar el Estado Libre Asociado. Presentan el nuevo pacto que fracasa en el Congreso porque se atrasa hasta el 76, cuando gana Romero, que obviamente no le dio seguimiento. ¿Y cómo podemos mejorar? O sea, ¿a dónde podemos llegar como Estado Libre Asociado? Porque según muchos, como estamos, no podemos crecer, tener unos pactos con otras naciones, económicos, políticos, etcétera. Precisamente el nuevo pacto, que es uno de esos esfuerzos que más lejos llegó, contenía provisiones para esos fines. Para eso se llama autonomía. Y la aspiración de Lela es la autonomía, y mediante la autonomía se buscan obtener todos aquellos poderes que actualmente ejerce el gobierno federal, que son innecesarios que los ejerza el gobierno federal, es decir, que los ejerce el pueblo de Puerto Rico para ajustarlo a su realidad. Esto no debe confundirse con independencia o soberanía. Pero eso no es un coqueteo entonces con la independencia, porque una persona que es autónoma, o sea, si yo soy autónomo y yo mando en mi casa, el vecino no viene a mandar a la mía. Aunque tengan más chavos que yo. Mayores poderes no es sinónimo de separación, y eso la historia lo demuestra. 1898 se nos impone un gobierno militar, 1900 se nos deja elegir la Cámara de Delegados, 1917 se nos dan mayores poderes al dejarnos elegir el Senado, 1947 se nos dan mayores poderes al dejarnos elegir el gobernador, 1952 se nos dan mayores poderes al dejarnos forjar nuestra propia constitución, y en ninguno de esos momentos hemos dado un paso hacia la independencia. El 6 de noviembre, la recomendación de personas que ven como tu familia, que el ELA tiene capacidad para crecer, ¿cuál va a ser la manera de votación? Pues nuestra posición es que en ese plebiscito no aparece la aspiración de mejorar el ELA que hemos defendido siempre, pero aparecen otras alternativas. Entonces, la manera de nosotros garantizar que podamos seguir luchando por ese ELA es deteniendo ese proceso plebiscitario, y la manera de detener ese proceso plebiscitario es votando que sí. Porque si votas que no, y por una de las otras tres opciones que allí se presentan, que ninguna es el ELA mejorado, entonces estarías emitiendo un mandato a favor de esas opciones. Si votas que sí, detienes el proceso. Si votas por Alejandro, Alejandro se comprometió con hacer un proceso junto con el presidente Obama, que si en un año no actúa, se convoca a una asamblea constituyente.
Bueno, veremos qué pasa. Será muy interesante esa consulta, no solo de las elecciones, sino también de cómo nosotros le explicamos al americano lo que nosotros muchas veces no entendemos. Gracias por estar con nosotros. Mucho éxito.